Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Ya sé que es importante. Y bueno, a ver qué tal se nos da hoy. Porque... telita. Ay, maneta megua. En fin, os recuerdo que tenemos una encuesta para saber qué hacemos con Resident Evil 4 Remake. Si lo hacemos solamente los fines de semana, si lo hacemos entre semanas solamente, y The Witcher lo pasamos al fin de semana. En fin, ya me diréis, porque la idea es eso, hacerlo fin de semana o hacerlo entre semana. El Resident Evil Remake, el 4 Remake. ¿Y The Witcher pasarías al fin de semana o se quedaría solamente de entre semana? Así que bueno, ya me diréis vosotros, en la encuesta está en la comunidad de YouTube. Y ya está. Así que bueno. Poquito a poquito. Vale, se me escucha bien, estás bien. Eso me alegra mucho. Y bueno, pues yo la verdad estoy un poco pachucho del ojo, en serio. Ay, Dios mío, a ver si las gotas me hacen algo. Porque, joder, macho, aún tengo que esperarme a abril. Y no que sea a primeros de abril, sino a mitad de abril para ir al oculista. En serio, los médicos son lo mejor de lo mejor. En fin, vamos para allá. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. Vale, Ángel. Of our friends, Geralt managed to free me. Gracias por votar. Indeed, I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? Y bueno, no lo he dicho, darle un like al vídeo, compartirlo y todo eso. Ya sabéis que YouTube avisa cuando le da la gana. Y los likes valen aquí más que nada para que YouTube lo comparta a más y más y más gente. Ay, se ve que es la nueva política de YouTube. Pero bueno, poquito a poquito. En fin. Muy buenas, Fernando, tío, ¿cómo estamos? Yo hoy estoy un poco pachucho del ojo, pero bueno, espero ver si con las gotas me recupero un poco. Ay, en serio. Tener que esperarme a mitad de abril para ir al oculista, me cago en la leche. Ay, pero bueno, poquito a poquito. Ah, eso mola. Yo lo que voy a hacer, ahora que va a venir el remake del 4, es a lo mejor ponerme a jugar al juego normal, otra vez. Al original. Y llorar y echar de menos esas voces, que me gustaban mucho. Ah, pues mira, me alegro que haya sacado el final bueno. Vale, tenemos que buscar a Roulette. A ver los carteles. A ver, me voy a curarme. Tendría que a lo mejor antes de entrar y hablar con él, guardar, ¿no? Por si las moscas. Vale, creo que es aquí. Podemos saquear. ¿Usted qué es? Lacayo de Sigurd Reuben. Bueno, no quiero líos. Bueno, ¿qué están saqueando? Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. Yo solo quiero unos carteles. Ay, no quiero pelearme, ¿eh?
Sí, ese era el objetivo. Ahora después en el juego ese. No puedo permitirme que los robes. A ver, yo solo quiero unos carteles. Venga, voy a decirle esto. Take what you want. I'm just here for some placards. You deaf? Didn't you hear me? This is all mine now. Fuck off, freak. Ay, Dios mío. Solve this peacefully. ¿En serio? Yo solamente venía por unos carteles. You'll regret this, mutant. Aquí que te voy a reventar la vida. You'll never learn. Ven aquí. Tu amigo ha caído. Good. Yo tengo más vida. Que te reviento. Venga. Yo solamente venía por unos carteles, hijos del mal. Y vienen a tocarme los huitos estos tíos. O sea, este mediano le debe dinero a todo el mundo. Por favor. Tell me what you want, damn it. Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rodlick, where's A ver si tiene suerte. Same place as always. Vehicle butter state. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. Sí, eso es la verdad. A mí me ha dicho la primera. Y yo ya me hubiera ido tranquilamente. Aquí. Polvo de no sé qué. Ahí no me deja cogerlo. Espera, que sí. Hay que jugar aquí con la cámara. A ver. Ahí, vale. Ya que estoy aquí, voy a subir arriba. A ver lo que hay. Ah, mira, abajo hay más cositas. Hay whisky. Qué bien. Cervecitas, whisky. Bueno, cositas. Cositas que se pueden usar para vender o para otras cosas. Vale. Pues ahora bajo para abajo y cojo lo que me... Vete. Hay que dar algo. Que no me iba sin ti. Ven aquí. Uy, que aquí arriba... esta sería a lo mejor una de las casas que he entrado por aquí arriba. No sé por qué. En la marca mortífera... Sí. Sí. Es que el metro, a ver, es un juego que está muy chulo y tiene cosas que dices, joder, macho. Vale, eso me lo llevo. Y esto también. Vale, me llevo más botellas de agua. A ver, esta vez debe ir más despacio. Sí, a ver, es que el metro tienes que ir muy despacio para hacer ciertos niveles. Porque te puedes dejar cosas muy fácilmente. Y te comprendo. Te comprendo ese miedo a esos dos puntos. En serio. El tema de los monos ciegos. Que tienes que ir sin hacer ruido. Y de las arañas. Es que las arañas... No tengo aracnofobia, no tengo. Pero es que dan asco esas arañas, en serio. Vale, a ver esto dónde está. Dan mucho asquito las arañas. Vale, aquí, donde las carreras de caballos. A mí ya entender.
El mediano se deja la pasta en las carreras de caballos. Ya está. Y luego debe dinero a todo el mundo. Claro. Pide dinero prestado y es lo que pasa. Ay, maleta megua. Eso te hace pensar diciéndote que, niños, jugar apostando es malo. Te puedes arruinar. Y luego te vienen los colgadores. Sí. Madre megua. En fin, ¿qué tengo que hacer con este señor? ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas que me pide dinero? Por un lado. O la otra opción es correr en las carreras de caballos. Para que él gane. Oh, Dios mío, voy a guardar. Ay, vale, he escrito mal el cabaret. Lo he escrito mal. Es un... Vale, dejadme un momentito. Que he escrito mal el cabaret. Vamos a editarlo. No es con T final, es con... Lo he escrito bien, pero... Vale, el cabaret. No sé por qué pensaba que era cabaret. Cuando terminado en T. Bueno, ya está editado. Ay, maleta megua. Vale. Seguramente que me pida jugar a los caballitos. Venga, o pagar la deuda. Seguro. Henri Rotlek, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. But tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to A ver, win dos segundos, que no puedo leer el chat y leer el juego. A ver, ahora, dejadme que voy a leer el chat. Esto voy despacito, ¿vale? Y ya cuando termine el Metro Exodus, quiero comprarme el Game Pass. Ya te lo comparas cuando puedas y ya está, tío. Y... es que es que intentar matar a los ciegos de los gorilas son muy chungos de matar, los hijos del mal. Y creo que siempre te recomiendan en todas las guías que he podido leer, una vez que mi guía me lo he pasado, es que intentes pasar de ellos. Porque son muy chungos de matar. Tienen mucha vida y son muy hijos del mal. Y para sacarte el final bueno, quieras que no, es no matarlos. Dejarlos tranquilos. En todos los metros, ¿eh? Eso es curioso. Bueno, ¿quién es el conde? Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. A ver, ¿qué es lo que te preocupa? What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Yo ganaré la carrera por ti, pagarle... Pasa de... Venga, va. Voy a hacer la opción de ganar la carrera por él. Balas gastas muchos. Y ten en cuenta que como si haces un ruido y hay alguno cerca, aparte del que estás matando, va a ir otra vez también. Porque creo que va a quedar zonas donde hay dos. Uno en la zona baja y otro en la zona alta. Luego hay otras zonas que son de uno. O sea, gastas bastante. Según todas las guías que he leído. Yo nunca he intentado matarlos.
He dicho, voy a pasar de ellos. Me dan miedo. Son muy grandotes y tienen muy mala baba. Venga, gana la carrera por ti. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet Pero a lo on mejor me. con... Win, pay your debts, then Depende give me qué arma. the You're that good a rider. Far from the worst. Depende de qué arma. Go tell the count Y si lleva accept bomba, his offer. a lo mejor te lo cargas rápido. Porque una de mis armas favoritas es la... Es la arma de aire comprimido. No, miércoles, estaba leyendo el chat. No. Venga, que te gano, tío, que eres un paquete. A ver, ahora tengo que mirar aquí, ahora no puedo mirar el chat. Venga, va, sardinilla. Demuestra lo que vales, colega. Mastodonte, compañero. Vale, despacito. No quiero salirme, que me diga el juego. ¡Eh! ¿Qué te ha salido? Ya la has liado. Vale, saco distancia, ¿eh? Y gané. ¡Qué bueno que soy! Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Pues, Fernando, si has visto mi gameplay del metro, te darás cuenta que yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual. Esos tíos me... es como si me crearan ansiedad. En serio. Es lo peor. Me ha dado una silla de montar. A ver, ¿es mejor que la que tengo? ¡Ay, miércoles! Vale, si ves que aquí tengo muchas armas aquí, es que el otro día cuando estuve jugando, después de hacer el directo estuve jugando, vendí todas estas armas y no me dio tiempo a jugar, a guardar que diga, porque el juego me caseó. Ay, las tengo aquí, ahora las venderé. Y dije, ya jugaré, ya lo haré después. Ay, Dios mío. No sé, me está dando últimamente el juego que me caseaba últimamente mucho. Vaya silla más mala que me han dado. Tengo aquí una de... mejor. Me saca 15 puntos. Y esta de aquí... 70. O sea... Pero yo te... Uy, que vamos a ver el mapa. Yo te digo, el metro para mí es un juego muy chulo. Un juego de apocalipsis que puede pasar. Quieras que no. Eso en un día. Como el tema se vaya de barras. Creo que sí. Estoy en la versión... Creo que la 4.0. 2. Vale. Tengo que ir aquí. A venderle al elfo todas las armas de estas reliquias. Que el elfo tiene mucha pasta. Sí, lo sé. Creo que fue mientras que estaba haciendo el directo, se actualizó el juego. Que es la versión 4.02. Es decir, 4.0.2. Creo que es esa. La última. Pero bueno. Una elfa, un elfo en el suelo. Señor, ¿por qué le ha pegado? Qué mala gente. Bueno, a ver cómo va a acabar esto.
Bueno. Perdón, señorita. Ha cambiado la decoración, ¿eh? Déjame que voy a... ¿Por qué tengo aquí mi alijo? ¿No puede estar en otro sitio? Vale, voy a guardar todo esto de aquí. Ya lo venderé, pero de momento todo eso lo voy a dejar ahí. Las sillas de montar, las cabezas de bichos y todas estas tonterías de aquí. Vale. Aquí podía... Sí, voy a meterlo. Vale, y eso también. Ay, qué bien todo. Pues ni a saquear. Ya lo cogeré. Bueno, a ver, Yeskier, ¿qué está pasando aquí? A ver... A ver, ¿qué pasa? Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. ¿Ya no se llaman Romero y Tomillo? Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. O sea, se llama ahora Camaleón. Vale. ¿Y la coreografía? What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Sí, normalmente las cosas buenas te dan siempre al final. Eso es lo malo. Pero bueno. Yo, como siempre, uso la de aire comprimido. Que para mí es la mejor arma. Porque va silenciada automáticamente. O sea, para mí es la mejor arma. La de aire comprimido. Con sus mejoras. Vale, ¿cuándo es la gran inauguración? Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Nada, compañero. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. ¿Y cómo le aperto? Que yo no me acuerdo. Con mucho gusto. Venga, va. Why not? That's my boy. Ese es mi chico. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? Sí, me dijo que estabas gordo y olías mal. ¿Quién me ha preguntado? ¿Por qué me ha preguntado? Porque es que estuve hablando con muchas chicas y todas, pues, la profesora pasó un poco de él. La otra, pues más de lo mismo. La única que quería volver a verlo es la que tuvo pues, follones con unos bandidos. Es que no me acuerdo.
Ujú. Sí, ya te he entendido que era de Witcher 1. Alabó tu forma de... Voy a decirle esto. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? Sí, técnicamente sí. She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time, you know. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly, been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. ¿Qué ha pasado? Let's go. ¿Han herido a Priscila? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién ha sido el canalla? No, sí, hay que pillarle bien la historia. No sé lo que puede variar los que son los juegos con el libro. Priscilla. Is she gonna live? Con los libros que diga. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but No. you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Le han pegado una paliza. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. ¿Quién ha dicho la pobre Priscila? ¿Quién ha sido el hijo de él? Así que esto fue ni un robo ni un ataque normal. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. Sí, It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. ¿eso supone un riesgo para mí? Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up.
especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Vale. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. Ahora mismo estoy que me subo por las paredes. ¿Por qué Priscila? En serio. La han pegado, la han echado como un líquido en la garganta, lo tiene quemada. You lead. Me cago en todo lo que se menea. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. No veo un pimiento. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no avail. So I took matters into my own. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. A ver, bichitos, venid aquí. Y de un balón de fútbol. Mira, mira. ¡Balón de fútbol! Venga. Hasta luego, señora. O sea, hay dos... Ay, madre mía, guache. ¿Y cuál sería la forma buena para que no le pase esto a Priscila? Que no soy un balón de fútbol, dejadme de pegar, hombre. Están ahí pasándome la pelota como si fuera un balón de fútbol. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Troberet. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Ay, amigo, estoy... Pero bueno, ya lo he pasado, o sea, no sé... Yo lo único que te digo, Fernando, ¿cuál es la otra opción para que eso no le pase a Priscila? Porque ya lo hecho está. Porque si tengo que tirar mucho para atrás, paso. Ah, vale, encontrar eso ya lo encontraré. Pero me refiero, ¿no hay forma para evitar que le hagan eso a la pobre de Priscila? Eso es a lo que me refiero. ¿O eso tiene que pasar sí o sí? Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Vale, cogemos todo esto. Vale, ya sé que te has ido para acá. Déjame ver un momentito por aquí a ver qué hay. Vale,
Pasa sí o sí. Vale. Es lo que quería saber. Si pasaba sí o sí. Vale, cogemos esto. Esta es otra pobre chica que más de lo mismo. Human, wrong body type. Este no, vale, este no es su cuerpo. Yo voy a saquearlo todo. But of course. Yes? What is it? Este tampoco será el cuerpo porque la marca está ahí allá. Looks like necrophages got to this one. Madre mía. Bueno, yo espero hacerlo bien. Y atrapar al tío este. Porque vaya tela. That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. ¿Por qué tengo...? Joder, macho, ¿por qué me han marcado otra misión? ¿Por qué me marcas esta? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama la misión esta? Cuando tenga la oportunidad, ganaré las cartas. Bueno, no, esto no es. No. Tirando de hilo. Tampoco. Encuentra el cadáver del carpintero enano. Creo que es este, sí. Pecados carnales. Madre mía, no sé por qué carajo me ha cambiado. Dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's more likely. Let's keep looking. Puede que sea este. Están bolas. Sí, es este. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Cabeza. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Examinemos las cuencas. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Pero yo os digo una cosa, me da mucha rabia lo que le ha pasado a la pobre Priscila, ¿eh? Me da muchísima rabia. En serio. Que por culpa de lo que sea... Ay, Dios mío. Miel en la boca. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Le han cortado la laringe. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Creo que lo tengo al máximo. ¿Torso? Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Examina la herida del pecho. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Ay, se escucha el ruidito ahí.
amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in ¿Qué hace eso herpetology ahí? as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Echen un vistazo a la cicatriz. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Ábrele el abdomen. ¡Ay! Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt. Apesta podrido. Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. O sea, usan el asesino usa el moldaldeído. No sé pronunciarlo bien, perdón. Vale. Pobre enano. Pobrecillo. Era un trabajador, era un carpintero y ha acabado así. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Lleva un anillo. Y se lo han quitado también. Piernas. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. Mm-hmm. And a different sense of humor. No, por favor. Genitales. ¿Tengo que ver los genitales de un enano muerto? No quiero. Ni que fuera un... Ni quiero ver los genitales de un enano. De una enana muerto. Me da igual. No lo quiero ver. Está muerto. Déjalo. Y además YouTube no me va a hacer qué hacía. A ver, vamos a decirle esto. Venga, va. A ver lo que pasa. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. Ya veremos. Venga, va. No me enseñes nada, juego. No me lo enseñes. Shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Tenía sífilis. Vale, menos mal que no me enseña nada. Si no, YouTube no le va a gustar. Muy bien, ya sé suficiente. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Vale, ha sido un asesinato ritual, ha sido un castigo. No hay motivos, el asesino está loco. Prefiero no... Creo que va a ser lo primero. Porque todo pinta ser una especie de ritual, alguna movida así chunga, rara. Incluso, claro, pensando que tenemos un DLC de vampiros, incluso puede ser un vampiro haciendo un ritual. No sé, ¿vosotros qué decís? Yo creo que va a ser la primera opción. Porque un castigo no. No hay motivos. El asesino está loco. No creo. Prefiero no compartir mis conclusiones. Yo creo que va a ser lo primero.
Te van a demonetizar el directo, sí. Yo creo que va a ser lo primero. Va a ser un ritual, un asesinato ritual. Porque no es normal que le corten, que le saquen el corazón. No es normal que le echen, digamos, formol, que se lo haga tragar ahí a lo bruto. Ritual, ¿no? Sí. No es normal, no es normal. Eso lleva más un ritual que otra cosa. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich. Hola, señor. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. ¿Acaso os conocéis? You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Se quieren mucho. ¿Se quieren mucho? Sí, se quieren mucho estos dos. ¿Dónde se encontró el cadáver del carpintero? Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebyrance was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, your reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Vale. Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Es curioso, ¿eh? ¿Quién es ese Nathan? ¿O Nathaniel? Nathaniel. Who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer. Delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Bueno, podrías haberme dicho que conocías al forense. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Vale. Ya... No voy a obligarte a hablar. Venga, va. Si lo quieres contar, que lo cuentes. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed.
and I'll keep my eye on you. Vale, tenemos que ir por lo menos a donde atacaron a Priscila. Luego tenemos que ir al tema del enano, donde murió. Ay, Dios mío. A ver, ¿dónde vamos? A ver, vamos a ver. ¿Dónde vamos primero? Vale, tenemos que encontrar a Eastasser, o como se diga, el recolector de cadáveres. Me imagino que tengo que ir poco a poco a los sitios porque son todos importantes. Voy a hablar mira, el tipo este que está aquí al lado primero. A ver, déjame ver una cosa. Ay, me pican ahí. Ay, no estornudes, por favor. No estornudes. Ay. A ver, aquí. Lo de las señales lo tengo ya, la persuasión al máximo. El 3 de 3. Que sería esto. Por aquí ya son más de combate, estos de aquí. Que a lo mejor lo subo. No sé. Pero tenía que mejorar alguna de aquí. No me apetece. No, me he equivocado. Y aquí tendría que a lo mejor ver qué puedo mejorar de aquí también. Tormenta de furia. ¿Esto qué es? Piel veloces. Oh, esto estaría bien ponérmelo. Es que los contragolpes... No estaría mal esto, ¿eh? No sé qué ponerme, en serio. No sé qué ponerme. De aquí... ¿Esto qué es? No creo que esta la adrenalina porque yo la uso más para inmortal. Lo que sí que voy a ponerme a lo mejor... No, idiota. Soy idiota. Eso ahí. Y este aquí. Vale, así tenemos un poco más de peso. Vamos a ver con este señor. Bloody bandits can't go out in the streets no more. At least before they didn't used to kill women. Fool of foul of the king of beggars. Vaya, un montón de gente aquí muerta. Qué bien, ¿no? You, Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. Oh, sí. No ice, no art. One of them, right? No purse neither, as I recall. ¿Ha recogido otros cadáveres con las heridas similares? One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of the... Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. ¿Lo registraste? You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? Piss off, mutant. ¡Hala! Dime qué había en sus bolsillos. Talk.
What did you find on him? I had you wish. Sí, como desees, mi amo. Gloss-beaded wing, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Ahí. Oi, fucking hell! What was that? For everything. Por todo. Sí. Ana, quédate quieto. O sea, le podía haber pagado. Pero es que o sea, acá me llaman a la pobre Priscila guarrilla. ¿Vale? Es que se lo merece por idiota. Váyase a mirar aquí. Creo que es lo siguiente, ¿no? Más cercano. Es que encima el tío había cogido una nota que tenía el otro con piel humana que ponía el nombre de ella. O sea, el muy desgraciado, por llamarlo así, de forma fina y cariñosa, tenía una prueba que podía haber evitado que Priscilla le pasara eso. Y es aquí. Y no le ha dado a nadie. Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid much. Lie down. Come on then. Slowly now, lest they bite you. Unas criaturas encantadoras, ¿eh? Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. But better back and dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. Soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. ¿Quién eres? So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? ¿Sabes algo sobre el asesino? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claim not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleating orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? ¿Tu hermano tenía algún enemigo? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? Nay. 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, a craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he'd grab the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, 'tis all your fault, dirty bitch, human dish rag, and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Bueno, ya hemos hablado suficiente. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs.
Vale, tenemos que buscar por aquí. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Por aquí como si algo lo hubieran arrasado aquí el enano. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Vale, a ver. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Vale, no me dice que entre aquí dentro. Cerrado, vale. Pero ahí veo algo. Sermón. Vale. Hola, perrete. El perrete, ¿me dejas? Ahora me comerá el culo el perro porque... Vale. Examina el lugar. Aún tengo que encontrar algo más por aquí, ¿eh? Nada por aquí. Nada. Tiene que haber algo más por aquí. Aparte de la carta no he visto nada más. La carta... Tiene que haber algo más que no estoy viendo. A lo mejor tengo que hablar con el hermano después de leer la carta esa. Sí, me está poniendo nerviosos los perros. A ver. Aye. Vale, he estado viendo tus esculturas. Had a look at your sculptures. And? Lifelike, aren't they? The women especially. Never seen a bust that size on Melitele. Oh, aye. Fabian's handiwork. I told him, brother, tits like that would crush her back. Whittle him down. He said, nay, they'd sell better this way. Told me to shut me trap. Sell they did. Till one sermon at the temple, when the celebrating reverend said that whoso buys idols from the non-human Myers sins twofold, as a heretic and as a lecher. That was the end of that. Ya veo que a tu hermano le gustaban los pechos grandes. Ábreme la carpintería. Vale. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Vale, queda algo más ahí. Que será donde hayan matado al hermano. Lo habrían matado ahí y ahí está todo el tingueado, todas las pruebas a lo mejor. Bueno, luego nos tocará ir a donde está Priscila, el tema de Priscila. Vale, aquí hay sangre en el suelo. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. Vaya tela. Más tonterías de estas, vale. Una silla volcada. Eso de ahí... Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Ah. A ver, ¿me deja coger eso de ahí arriba? Mirad. ¿Y esto de aquí qué? Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Forma de ido. Vale. Pues ya está.
Está claro que ahí dentro lo mataron. Al hermano de este. A Fabián. Y ahora tengo que ir al lugar de Priscila. Que está aquí cerquita. También. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay guardias? Sí. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Hablo con el forense. Chacho. ¿Es obligatorio ir a hablar con el forense ahora? Vamos a guardar aquí. ¿Es obligatorio? Yo no quiero hablar con el forense. Yo quiero investigar lo de Priscila. Y luego ir a hablar con el forense, si eso. Sí, voy a ver primero el callejón, ¿sabéis? Luego ya iré a ver con el forense. Hey, handsome. ¡Hola, Wendy! No sé por qué tengo que hablar con ella. Señorita. No se vaya. ¡Venga! ¡Venga! Si yo vengo aquí... Oh. ¡Hala! Ven aquí que te voy a dar para el pelo. A ti también. Venga. Ahora, ¿por qué me pegáis? Calm down. I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. ¿Tú y Priscila sois amigas? You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscila no fue la última víctima, lo sabías, ¿verdad? Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Qué bien. Adiós. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally. We'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Váquetela. Vamos a ver. A brazier. This time of year? Voy a ser en esta época de año. I know that smell. Formaldehyde.
Más formas de ido. Human. Priscilla's. Eso es una bota, ¿no? Una pisada. Man's footprint. The murderer's, maybe. Weight on his heel. Took a step back. Otro sermón. Es el mismo de antes, ¿no? No, esto es diferente. Vale. Espérate. Unas pisadas más por aquí. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Claro, que me llevan a la nota esta. Trail ends here. Strange. Que estaba ahí. Even I couldn't jump this wall. Vale. Pero la pregunta es, ¿qué hace aquí Priscilla? Porque esto es un callejón así, sin más. No hay nada aquí. A lo mejor tenía que pasar por aquí ella. Total, que estaba en el lugar menos apropiado, la pobrecilla. Ay, pobre Priscilla. Y además iban a por ella. Vaya tela. Ya os digo, me sabe mal por ella, me sabe muy mal. Pero menos mal que el juego es buena gente y no se la ha cargado. Menos mal. Porque vaya tela. Vale, a ver, el forense. Hola, señor. Ah, vale, esto es una... Vale, pensaba que era un cartelito. Otra víctima más, en serio. Qué guay todo. Ay, qué bien que se ve todo, por favor. Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you. Especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter. And I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Vanguard y tú no os lleváis bien, ¿eh? ¿Por qué? By the way, you and Von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Mhm. Parece un poco joven para ser el maestro, sí, porque Van Gratz parece más viejo que él. How old's Von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? Mhm. Sospechoso. ¿Quién es la víctima? Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular?
It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. No te llevas bien con Nathan, ¿no? Nathaniel. Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Venga, va, vamos a comenzar. Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the Te quiere faltar el corazón. rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Vale, tengo que irme a la residencia de los Verderove. Vale, estos son los que rescaté al hijo, al Albert, ¿no? El otro día. Vale, ahora tengo que buscar... Déjame que me un momentito hacia el elfo. Voy a venderle todas mis tonterías. Y... pillamos un TP y nos vamos para allá, porque la residencia... Esa... Sí, creo que es la que estuve el otro día con Tris. ¿Esto qué es? Sermón, otro sermón. La gente del fuego no puede ser... Vea. Vale. Bueno, a ver si voy al elfo. Le vendo las armas. Cogemos el TP. Nos piramos. Para allá. ¡Uy! ¡Otra vez! Muy buenas, Ángel. Tío Ángel, te quiero, tío. Te quiero. Gracias por esos 10 huracos, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. En serio, te quiero. Ay, Dios mío. Drogu. Nunca me he quedado tanto a escuchar a Drogu, en serio. Tanto. En fin, muchas gracias, Ángel, tío, otra vez. Puede ser super chat. Vamos a ver con este. Buen señor. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Vamos a venderte. What do you have on offer? Voy a venderte. Es que tiene mucha pasta. Ya veis que yo vengo a ese señor a hacerle cosas y tiene un montón de pasta. Así que le voy a vender todas mis armas que tengo por aquí y a freír espárragos. A ver, todas las armas estas que son... Esto... Vale, despacito. No quiero vender nada que no quiera vender. Y también cuidado con la pasta que se está quedando sin dinero. Vale. Esto y esto. Y me quedan dos más y no tiene dinero ya. Vale, son 600 creo que son al final. A ver, vamos a ver qué puedo comprarle. Madre mía, tengo 12.000 de oro. ¡Ay, qué rico que soy! ¡Qué rico que soy ahora mismo! ¡Ay! Vamos a ver qué le compro. ¿Qué chorrada le compro? Para que tenga dinero.
y poder yo... Mira, cómprale esto mismo. Vale, compramos eso mismo. Y le vendemos. Que son 800 y pico esta espada, unicornio negro. ¿Dónde está? ¡No! ¡Que me pierdo! 801 también esta, unicornio negro. Y esta es... 600. Bueno, pues... unicornio negro, tía. A ver, 800. Más o menos tiene que darme... qué sé, vamos a ver, un lingote de estos. Los dos. Esto también. Esto también. Esto ya es mucho. Con esto tengo más que suficiente, sí. Le vendemos esa también y al fin espárragos. Joder, siempre me pasa lo mismo. Aquí. Ala, y el señor este se ha quedado sin pasta. Adiós, señor. So long. Ay, en serio. Otra vez, Ángel, muchas gracias, tío. Muchas gracias por ese super chat. Muchas gracias por ese apoyo, tío, que se agradece un montón. Vale, se agradece un montón. Espero que haya salido... lo he escuchado por los cascos. O sea, espero que haya seguido lo diré. Vale, este es un puente. Joder, no me sale. Bueno, la alerta. No me salía el nombre. Creo que haya seguido la alerta. Y eso. Que muchas veces las alertas fallan por culpa de YouTube. Vale, vamos a ver. Aquí. Ay, Dios mío, qué misión esta, en serio. ¿Cuánto llevamos de misión? Una horita, ¿no? Más o menos. Déjame que mire. Déjame que mire. Hora 27. Es que la misión está bastante larga, ¿eh? En investigar. Y se nota. Se nota bastante el tema de la investigación. Porque tienes que ir a un lado, tienes que ir a otro, tienes que hacer no sé qué menos. Así que... mola, ¿vale? Mola mucho. Tengo que hablar con Patricia. Need to talk to Patricia Vengerberg. You think any bum off the street can... Her life's in danger. ¿Por qué me llaman vagabundo? If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my ass out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge. Ha salido, vale, vale. So be it. I'll take you to Lady Vengerberg. Just no trickery. Understand? Lo importante es que haya salido, aunque haya tardado. Porque esto ya son cosas de intervalos de Streamlabs, que es lo de las señales, las alertas, y YouTube. Pero bueno, si sale, bien. What a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. Vale, ha marcado a su madre. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our guards... He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad.
Do you remember? Están quemando todo después de la fiesta, ¿en serio? ¿Cómo se nota que son asquerosamente ricos? Esta gente. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Señora, ¿quiere correr? Señora, ¿me tengo que poner detrás de ella? ¿Corro más yo que ella? O sea, después de la fiesta están quemando todo. O sea... ¿Qué caray me estás contando, tío? Venga, señora. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. He ran out the other door! Catch him! ¡Han matado a la señora! ¿Pero qué hacen perros aquí de nivel 1? ¿Qué tal, chuchos asquerosos? Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! Halt! Or I'll put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! ¡Hala, idiota! Mother! Why did he do this to her? Why? ¿Por qué había frenado contra el fuego eterno? Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Buah. Qué buen rollo, en serio. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Te arranca el corazón. There it is. Qué guay. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. Ya, va por otra. Cago en todo. Ay, no quiero ver el cuerpo chuchurrillo de la señora. Pero ahí marca que tiene algo. Same wounds as the previous victims. Otro sermón. Waste of time. Gotta get to crippled Kate's fast. Otro sermón. O sea, el asesino... Ay, yo sé quién va a ser el asesino. Ya sé quién va a ser el asesino. Ya lo sé. Porque nos han dicho que en Azalien era un tío, es un tío que le encanta torturar. ¿Qué te juegas que va a ser ese tío?
No sé por qué. Cerrado. Me calles en todo. ¿Antes estaba abierto y ahora está cerrado? ¿Por qué voy como si tuviera... Si os fijáis, fijaos un momentito. Parece que lleva la espada sacada. Como corre Geralt ahora mismo, lleva una mano abierta y la otra cerrada. Es como si sacara la espada. Es como si fuera así, si os fijáis. Ahora va bien. Se ha bugueado. Cerrado también. Vale, habrá que buscar otra forma de ir. Vaya tela. Bueno, habrá que salir por la puerta principal. En serio. Nada. Ingrid, yo ya me voy, ¿vale? Ahí le dejo, señora. Lo siento por su madre. Yo he intentado llegar lo antes posible, he llegado y no se ha podido hacer nada. Y sus guardias son tontos. Así de claro. O sea, después de la fiesta aquí... Sigo pensando lo mismo, ¿eh? Después de la fiesta... Están quemándolo todo. Joder, macho. Vale. Ahora tenemos que ir para allá. Me calles en todo lo que se menea. Todo por unos guardias muy inteligentes. O un guardia muy inteligente. El asesino se ha escapado. Pero como tengo pistas suficientes, tengo que ir para allá. Porque el asesino es muy tonto también. Deja pistas. Vale, es aquí. La mejor forma es un TP aquí y todo recto. Sí, va a ser lo mejor. Un TP ahí, todo recto y a cruzar los dedos. A ver si ya acabamos o yo qué sé. O encontramos otra gente muerta. También puede ser. También puede ser todo. Vale, vamos para allá. Geralt, corre. Geralt de Rivia, usted corra. Llévese todo por delante. Empuje. No pidas perdón. Tenemos prisa. Tenemos que llevar ante la espada a un asesino. O sea, todas las víctimas han muerto menos Priscila. Vale, a ver, ¿dónde entro? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Cerrado. ¿Por dónde entro? Vale, aquí. Hola, chica. Ah, si esto es el burdel. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. Con que un cliente muy importante, ¿eh? Hasta la subida escalera, tío. Venga, a ver, déjame subir, hombre. Perdón, chica. La escalera, ¿dónde está? Qué poco se ve, leches. ¿Por qué dentro de las casas tiene tan poca iluminación? ¿Por qué? ¡Ay, no! Se ven los pechos de la... No. No quiero que se vean los pechos, por favor. Yet again you disturbed me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. Pregúntale. For pleasure, satisfaction. Pero es que puñeta me estás diciendo tú. With whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me.
Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. He visto tus víctimas y nunca las dejas ahí. Spare me your lies. I've seen your victims. I know how they end. You don't stop. Not unless someone gets in your way. Like I'm doing now. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Casi me has convencido. ¿Quién dejó las cartas en el cadáver de Patricia? ¿Qué voy a decirle esto? Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. Ay, va, que es el forense. Pensaba que era este. After all, I paid in advance. ¿Qué manía tiene que enseñarme los pechos? No quiero matarlo. Que está mal de la cabeza el tío este. No puedo permitirlo. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured. Sí. Any last words? Ahí. Venga, hijo del mal. Bueno, ya sé que este vídeo va a estar desmonetizado. Sí. Sí, porque estoy viendo pechos. Vamos a desatarla. Ay. You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me. So hard I passed out. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm Tranquila. down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. Bueno, por lo menos se tapa los pechos. Y en serio, y nadie ahí abajo escuchaba los gritos de la pobre muchacha, aunque estuviera amordazada. Vaya tela. Porque una cosa son los gritos de placer y otra cosa muy diferente son los gritos de dolor. Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno. En fin, como ha dicho Geralt, ese señor ya no va a hacer daño a ninguna otra chica más. Ha sido decapitado. Sí. Me cago en todo lo que se venía. En serio, no lo entenderé. Pero bueno, este vídeo está desmonetizado por los pechos de la chica. Ya. Pero bueno, oye, no la han hecho muy guapa para que digas, bueno, tampoco ha pasado tanto.
No, se ve que es así. No sé cómo salir de aquí. Se ve tan oscuro. Es por aquí, ¿no? Sí, por aquí. O sea, me está diciendo que esta gente de aquí abajo no ha escuchado a la otra chica, aunque estuviera amordazada, gritar. No hay música, no hay nada aquí abajo. Y están todas ahí bailando, qué curioso. Sí, sí. Ahora sí que hay música aquí. Bueno. A ver si acabamos ya la misión esta. Porque es larguita, ¿eh? Vale, a ver. Entonces, el asesino va a ser el forense. Qué hijo del mal. Qué bien. El dichoso forense. Fíjate tú de los forenses. Perdón, señor. Vale, a ver. Aquí. Está cerrado. Me hace falta una llave. Para no hacer la copy. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. What are you? A vampire. Higher, of course. ¿Te prepárate para morir? ¿O tienes algún motivo? Preguntarle esto. Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them, in a manner they'd be certain to notice. Has perdido la puta cabeza. Una logia muy retorcida. Hay otros modos. ¿Qué he dicho ahí abajo? Hay otros modos. There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square, preached from it. How funny. That's exactly what I did. But none listened. Instead they laughed. Threw stones. Sí, a ver, si me sale de eso tendré que hacer alguna tontería para evitar que... El eso, tío. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirates for whom nothing was sacred, nothing above ridicule. They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to cleansing, to salvation. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Might not cut it. Es un poco curioso
Un poco curioso que un vampiro sea fiel devoto al fuego eterno. Es curioso, porque el fuego eterno es como si fuera la iglesia. Los vampiros... ¿Dónde está la poción de vampiros? Bestias... ¿A qué me la pasó aquí arriba? Vampiros. Vale, y luego aquí la de pirata. Bomba de pirata. Metralla de los enemigos con un radio de explosión que son... No, colmena no es. Eso no es. No. Este. El de pirata. No, esto. Que me dejes en paz, hijo de Putin. Que no te voy a dejar vivir, hombre. Eres mala gente. ¡Hala! ¿Ahora qué? Señor? Otro sermón. A ver qué saca el sermón. Ahí está. Es curioso, el vampiro aquí con el tema del fuego eterno, que es como si fuera una religión. Como si fuera la iglesia, digamos. Es curioso. Qué cosa que los vampiros, eso le tenía que dar exactamente igual. Pero es curioso que este vampiro, pues, sus motivaciones es ir a por gente que blasfeme o hable mal del fuego eterno. Es curioso. Es muy, muy curioso. Para ser un vampiro. Vale, por ahí se puede abrir, pero yo estoy rapiñando en todas estas cositas. Y arriba se puede subir, pues no sé por dónde. Vale, otra puerta por ahí. De acuerdo, a ver. También por aquí. Muchos licores. Todo guay. Vale, esto deben de salir por aquí. Voy a mirar por esta parte. Y por aquí. Sí, también tenemos cositas por aquí. Vale, pues todo esto lo rapiñamos. Aquí viene un cofre también incluido. Almohada pesada de no sé qué. Ponía. Bueno, pues ya está. Vampiro toma por saco. Hemos vengado a esa gente muerta. Y hemos vengado a Priscila. ¿Subes aquí arriba? ¡Au! ¡Date au! No, por ahí no se puede subir. Bueno, pues vamos por allá. Y es curioso que fuera por la gente que hable mal del fuego eterno. Y claro, pues es que... Y la pobre Priscila, pobrecilla. Pobrecilla. Vale, vamos por aquí, vamos a llegar hasta allá.
Todo que puede con... Rain like this would fetch a fortune in St. ¡Ah! Me ha empujado. Déjeme en paz, señor. Le empujo porque me da la gana. Vale, le empujo porque me da la gana. Tengo mis propias preocupaciones ahora mismo. Y tengo que ir a ver a un amigo. ¿Cómo está mi amiga también? Al mismo tiempo. Estoy en la parte de los del teatro. Vale. Vale, me voy. A ver, Quillo. Voy por aquí, ¿no? Ir por esta parte. No sé si tengo que ir... ¿En serio? Venga. Su cabecita fue decapitada. Guardsmen outside Triss's house. Not good. Vale, a ver. Otra cartita de esta del fuego eterno. Del sermón. Por aquí tirada. Señores, ¿dónde está? Vale, ahí. ¿Es por aquí? ¿Dónde? Por aquí. No sé por dónde voy. No sé por dónde voy. Perdón, señora. ¿Me marca ahí? ¿Dónde carajo es? Hospital. El hospital tiene que ser esto, ¿no? Ah, vale, aquí. Vale. Es que no la veía. La escalera. Está en todo oscuro todo. Me cachas en todo lo que se menea. Apaga. Hemos visto ya el camino. Por aquí. No, por aquí no. Por aquí. No, por aquí no. Sí, porque por ahí... Vale, aquí hay una puerta. Vale. Vale, vamos a ver Jaskier, tío. Better, right? Yes. Pobrecilla. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. Bueno, hice mi parte. Ahora le toca a ti cuidar de ella. Creo que será lo mejor decirle, ¿no? Ah, no se la merece. Don't mention it. Nothing a friend wouldn't do. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calenthe. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Vale. No sé, siento que a lo mejor tenía que haberle dicho la otra opción. Que yo he hecho mi parte y ahora tiene que cuidar el de ella. Pero bueno. Está hecho. Joder, macho. Vale, a ver, déjame ver cuánto llevamos. Casi 2 horitas. Yo creo que de momento... Joder, macho, se me acaba de desactivar el chat en la pantalla esta. En serio, vete a freír espárragos, juego. Chat de YouTube, asqueroso. Dejadme que voy a cargar un momentito la pantalla esta de la transmisión. Ahora. Cachis en todo lo que se menea. ¿Puedes emitir? Vale. Es que esto va como el orto. En serio. En fin, llevamos casi 2 horitas. Creo que lo voy a dejar ya. Ya mañana continuaremos.
Mañana déjame ver qué misión me pongo y decidimos la misión que hacemos ahora. Yo que tengo que hacer esta. Voy a hacer la de Tris. Vale, hacemos la de Tris. Y ya mañana será lo último que hagamos aquí en Domingueado. Y lo siguiente será irnos ya al siguiente lugar, porque esta la puedo hacer después. Estos dos son del DLC. Y bueno, haremos esto, a ver lo que nos dura. Y si nos dura pues poquito o mucho, estos dos también están. Haremos estos dos contratos. Haremos esto. Y ya está. Creo que para mañana, si nos sobra tiempo haciendo todo esto, nos iremos al otro lugar. A Skringar. O Stringar, o como se diga. No, Skringar. Lo acabo de ver. En fin, gente, pues lo dejo por aquí. El tema de Priscila me ha fastidiado mucho cómo ha quedado la pobrecilla, pero bueno, parece que se va recuperando y eso está chachipiruli. Eso está muy bien. En fin, gente, pues ya sabéis, muchas gracias por pasar por el directo, muchas gracias por todo, por el apoyo, pues por todo. Y muchas gracias, Ángel, por ese super chat, tío, que se agradece un montón. Y aparte de que me pone contento, esto ayuda también mucho al canal. Así que muchas gracias, Ángel. Te lo digo muy, muy en serio y de corazón, tío. Muchas gracias. En fin, pues lo dicho, lo voy a dejar por aquí. Y ya sabéis, muchas gracias por pasar por el directo, muchas gracias por todo, por estar ahí y eso. En fin, no me enrollo más. También deciros que si os estoy viendo resubido, pues darle un like, compartirlo. Si sois nuevos, si os mola todo esto, pues suscribiros y todas esas cositas bonitas. En fin, ahora sí que sí. No me enrollo más. Solamente deciros que tenemos miembros del canal, el que quiere que se una y el que no quiera, pues no pasa nada, porque es voluntario. Y ya está. Solamente deciros que un saludo, buenos y felices y ¡adiós!